Buenas noches, profesor, compañeros. Somos alumnos de la Universidad INACAP, de la sede Arica, carrera técnico en mecánica y electromovilidad automotriz, de la sección 814. Nuestro ramo es integración automotriz 2 y mi nombre es Misael Poblete. Saúl Tito, Diego Blanco, Andrés Solís. Y la prueba que se realizó fue del TPS y el CTS, ¿ya? Del sensor de temperatura y el de mariposa. Ya, ahora procederemos a encender para darle temperatura al agua para que el sensor empiece a funcionar. Ya. Marca. Acá comienza con los 20 grados. 20 grados tiene una resistencia de 2,30 kilómetros. Acá podemos proceder a mirar que la resistencia va disminuyendo y la temperatura va aumentando. Y acá nos pide la resistencia de 30, nos arroja 2,08. Y así sucesivamente, mientras el agua está tomando temperatura, el sensor va activándose a través de la temperatura y va creando una resistencia. La resistencia se ve como se lee a continuación en el multímetro. Y yo estoy encargado de hacer el armado de este procedimiento de la medición del sensor CTS de temperatura del refrigerante del motor. Como vemos acá tenemos dos conectores conectados a los dos pines del sensor de temperatura, donde lo tenemos anclado a unos caimanes con el polo rojo del multímetro y el otro polo negativo del multímetro. Entonces acá podemos ver la resistencia en tiempo real, en tiempo, digamos, a temperatura ambiente del agua. Nos marca una temperatura acá la termocupla en 23,5 grados Celsius, la del agua. Esto es sin calentar. Entonces veremos el aumento de temperatura con la termocupla del sensor CTS y veremos la disminución de la resistencia mediante va aumentando en grados Celsius el sensor CTS. Buenas noches, profesor. Bueno, nos tocó hacer vamos a hacer lo que es el TPS, ¿ya? Este TPS es de resistencia variable por posición, ¿ya? Y como se ve allí, tiene 3 pines y vamos a hacer una medición que es de resistencia para saber cuánto es lo que tiene. Sigue, por favor. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia, ¿ya? En el primero y en el segundo tenemos de 1 kilo ohm y vamos a probar de nuevo, pero ahora con ya, y ahora vamos a ver con la variación que se genera la resistencia, ¿ya? Y 13,5 o sea, perdón, 1,358, que sería de kilo ohm. ahora vamos a ver la señal que nos tira el TPS sobre la apertura y el cierre de la mariposa. Conectando el positivo, La señal y tierra. la señal y tierra, correcto. Ahora vamos a ver la señal que nos tira el TPS sobre la apertura de la mariposa y cierre.
algo así. Ya, como conclusión podemos determinar que, bueno, lo que aprendimos es que haciendo la prueba de temperatura del sensor, pudimos determinar cómo trabaja un sensor de temperatura mediante el aumento de su temperatura. Yo voy a hablar de las posibles fallas en mi conclusión. Por ejemplo, el sensor de temperatura en este caso nos arrojaba rango y empezamos en los 23 grados Celsius, temperatura ambiente, y nos arrojó un 2.3 como por ejemplo base. Y quiere decir que mientras este sensor cuando tenga una buena condición de trabajo, la resistencia aumenta y la temperatura, la resistencia baja y la temperatura aumenta. Y ya con esto, si es regular la bajada y la subida, quiere decir que está en buen estado, está reaccionando bien y está haciendo su lectura bien. Igual podemos visualizarlo visualmente por el tema de la sensor, tiene diferentes colores cuando tiene diferentes fallas. Y gracias a eso podemos definirnos como para un motor que trabaje en buenas condiciones, porque puede sobrecalentarse o puede trabajar en buenas condiciones dependiendo del sensor que esté en buenas condiciones. Ya, ¿por qué es necesario? Porque si nosotros detectamos que hay un sensor de temperatura que empieza a fallar, podría ocasionar unos daños irreparables al motor, ya que se podría calentar y eso podría ocasionar, por ejemplo, la torcedura de la culata, problemas de inyección, problemas Y sobrecalentamiento, bueno, y los retenes, todo eso podría involucrarse en una temperatura porque hay exceso de temperatura adentro y esto hace como una mini explosión adentro de temperatura, de vapor, de presión. Y esta presión podría liberarse por la parte más frágil del motor. Buenas noches, profesor. Nosotros lo que vimos fue el sensor del TPS, ¿ya? Bueno, el TPS es el sensor de la mariposa, de la apertura y cierre de la mariposa. ¿Cuál es su importancia? El hecho de que no sufra falla es para que en este no genere un gasto excesivo de combustible y no mande una mala señal o señal errónea a la SM. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre las fallas que podría tener el TPS. El TPS, al no señalarme el error o falla del cierre de la apertura de la mariposa, puede que la mariposa tenga exceso de inyección de aire. Y esto puede ocasionar que el sensor de oxígeno me mande una señal a la computadora que me diga que tiene una mezcla pobre. Y esto puede ocasionar que inyecte más combustible. Y esto puede hacer que falle el sistema de inyección, ya que estaría inyectando demasiado aire y demasiado combustible. Y esto puede ocasionar una falla completa en el sistema del motor.